días a todos. Veo algunas caras conocidas esta mañana. Para nosotros es fantástico poder estar aquí y poder compartir distintas ideas que planteamos en la presentación de hoy, ¿no? En primer lugar, cuando estuvimos hablando con Antonio, con Joaquín Castellón y con todo el equipo de cuál iba a ser lo que podíamos presentar hoy en la ISACA, le estuvimos dando vueltas y nosotros llevamos 3-4 años siendo bastante activos en presentar en distintos eventos de SAP, pues en el SAP Insider, en el EFCOM, incluso con distintos clientes, y veo en primera fila alguno de ellos que tras varios proyectos de implantación de las soluciones AGRC pues nos acompañó a estos eventos. Todos ellos, el feedback que nosotros hemos recibido de la audiencia ha sido positiva, porque quizás nuestro objetivo en la presentación de hoy no es transmitiros muchos conocimientos, sino simplemente que la presentación de hoy sea, vamos a decir, un inicio para que internamente vosotros penséis cómo esto puede ser aplicable a vuestras organizaciones, ¿no? Con lo cual, la presentación de hoy, principalmente, lo que vamos a compartir con vosotros es cómo nosotros, como compañía de servicios profesionales o expertos independientes, hemos estado trabajando constantemente con la solución SAP. Nosotros, evidentemente, podemos trabajar con otro tipo de soluciones. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que la implantación de esta solución en España, sobre todo en clientes del Tier 1, pues es muy importante, y luego pues por nuestra organización internacional hemos tenido la posibilidad de poder hacer muchos proyectos fuera, ¿no? Entonces, la evolución o la presentación de hoy principalmente lo que trata es de cómo, implantando de una manera conjunta distintas soluciones de SAP GRC de una manera integrada, genera numerosos efectos sinergia en las organizaciones. Con lo cual, esto lo hemos hecho principalmente fuera de España. Nos damos cuenta que las implantaciones de GRC, curiosamente, en mercados emergentes, en donde es extremadamente importante el buen gobierno corporativo, pues cobra mucha importancia. Y entonces, pues bueno, lo que queremos compartir con vosotros es vamos a decir, varias slides desde un punto de vista metodológico. Va a haber otras slides que vamos a entrar un poquito en tratar a alto nivel lo que es la solución, lo que es Access Control, Process Control, Risk Management y Audit Management. Y luego al final os queremos poner un caso de éxito que, según la gente de SAP, es la mayor implantación de SAP GRC en todo el mundo, en una compañía de oil and gas que se llama Reliance. Es la compañía cotizada tras Tata con mayor capitalización bursátil en la India, en donde es el único cliente que ha implantado a la vez de una manera integrada Access Control, Process Control, Risk Management y Audit Management. Con lo cual, pues bueno, el objetivo es compartir con vosotros esta experiencia y bueno, pues tenemos 15 slides y como sé que lo que ha comentado anteriormente Antonio, pues quedamos quizás un poquito justos de tiempo, pues a la hora de la comida, encantados de poder tratar con vosotros lo que estiméis oportuno. Con lo cual, vamos un poco rápido. La primera slide que queríamos compartir con vosotros es lo que es archiconocido por todos, que es las famosas 3 líneas de defensa, ¿no? Las 3 líneas de defensa, como sabéis, tenemos una parte de gestión operativa, las unidades de negocio, aquí los famosos BPOs, Business Process Owner. La segunda línea de defensa es toda la parte de gestión del riesgo y cumplimiento, y la tercera es auditoría. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, estas 3 líneas de defensa se engarzan entre ellas, pero cada una tiene unas responsabilidades determinadas, pero es muy importante que estén coordinadas. ¿Qué es aquí importante? Que las unidades de negocio se circunscriben en la línea 1, la parte de control interno y gestión corporativa de riesgos la centramos en la línea de defensa 2, y luego la tercera es la parte más de auditoría per se, o en donde las distintas compañías pues generan, dijéramos, todo el concepto de independencia. En esta parte ahora vamos a pasar, porque queremos comentar con vosotros lo que sería una transposición a las soluciones SAP GRC. Efectivamente, bueno, en este punto, en esta diapositiva, lo que estamos haciendo básicamente es mapear las diferentes líneas de defensa con los diferentes productos que ofrece GRC y cuál sería la operación que tendrían que hacer los diferentes responsables de cada línea
en las herramientas. En la primera línea de defensa, que es la gestión operativa, pues aparece Risk Management, obviamente, como parte responsable de los responsables de los procesos para identificar cuáles son los riesgos que afectan a su negocio, a su proceso. En la parte de Process Control, identificar los controles que ya existen y documentarlos correctamente. Y en la parte del SAP tradicional, implantar esos controles que ha decidido cada responsable de proceso. En la segunda línea de defensa, que sería más orientada a cumplimiento, nos aparecen nuevamente tanto Risk Management como Process Control. En la parte de Risk Management, como el cálculo del riesgo inherente y residual tras la implantación de los controles o las respuestas. Esto lo haría la parte de gestión de riesgos. Y en la parte de Process Control tenemos el testeo de los controles, la evaluación de la efectividad y la definición de los planes de remediación. Esto quedaría dentro del área de control interno. Aquí también es importante remarcar que sí que participarían los responsables de los procesos aportando las evidencias que justifiquen ese testeo y esa evaluación, y además harían una autoevaluación que consistiría en definir o en evaluar si el entorno de control ha cambiado, si hay cambios en el proceso que impliquen que ese control tenga que ser redefinido. Y en último lugar tenemos la tercera línea de defensa, que es auditoría, tanto interna como externa, principalmente interna, que tendríamos la revisión que harían de la evaluación que se ha hecho previamente en la parte de Process Control para no tener que reejecutar controles que ya han sido testeados. En la parte de gestión de riesgos, una verificación de la completitud de riesgos, y ellos también participarían aportando nuevos riesgos, lo veremos después, como parte del proceso de auditoría. Y en Audit Management, todas las funciones propias de la ejecución y la documentación de las tareas propias de una auditoría interna en una compañía. Bueno, aquí lo que... bueno, yo estaba sentado al final y la verdad que no veía muy bien lo que aparecía en las slides, ¿no? Aquí el objetivo de esta diapositiva es bueno, transmitiros cómo los 4 aspectos más circunscritos a estrategia, planificación, gestión de riesgos, operaciones de negocio, control interno y auditoría interna, las mapeamos con lo que sería el área de gestión de riesgos, el área de control interno, el área de auditoría interna y el área IT. Y cómo cada uno de estas partes está, como os decía, mapeada con la solución de SAP. Es decir, aquí en la parte del área de gestión de riesgos tendríamos la parte de Risk Management. En la parte de control interno estaríamos hablando de la parte de SAP GRC Process Control, la parte de auditoría interna, SAP GRC Audit Management, y por último la parte de IT la centraríamos en lo que sería la parte de segregación de funciones y Access Control. Entonces, en cada una de ellas tenemos que la parte de gestión de riesgos tiene una parte importante de planificación, que es la planificación estratégica de los riesgos corporativos de las organizaciones. Hay una valoración de esos riesgos que está en medias de lo que sería la gestión de riesgo y las operaciones de negocio, las respuestas a esos riesgos, identificación de los mismos y, por último, como os decía, la solución de SAP GRC Risk Management. En la parte de control interno tenemos toda la documentación de las operaciones de negocio en las normativas de control, la planificación y evaluación de las pruebas, la remediación de las excepciones y la verificación de los resultados, y la parte de Process Control. Y en la parte de auditoría interna, lo que sí que es importante es la identificación de los riesgos, que lo vemos en este workstream, la supervisión de lo que sería el modelo de control interno, planificación y la realización de las pruebas adicionales para el seguimiento de las excepciones, y por último, pues bueno, lo que sería la solución Audit Management, y por último la parte de Access Control y lo que sería segregación de funciones con todos los procedimientos de control de acceso, la parte del análisis y respuestas de las excepciones y la monitorización de las acciones y gestión de incidentes. Para nosotros, ¿qué es lo importante? Lo que también tengo que deciros es que hemos visto una evolución extraordinaria. Muchas compañías durante los 3 o 4 últimos años han empezado implantando lo que es la solución de Access Control. Algunas de ellas tienen la solución de Process Control, que para nosotros la solución de Process Control es una solución extraordinariamente buena. Luego vamos a ver en una slide un caso de éxito de lo que hemos conseguido hacer con una compañía del IBEX.
Pero los 2-3 últimos años nos hemos dado cuenta que SAP ha invertido de una manera extraordinaria en la solución de Risk Management, que yo creo que ya es una solución extraordinariamente madura, y la parte de Audit Management va a salir en noviembre una nueva versión que EY España ha estado trabajando con la gente de Palo Alto para todos los requerimientos funcionales de esta nueva versión que, bueno, que va a salir dentro de varias semanas, esperemos. Entonces, en la siguiente slide, Víctor va a empezar a comentar qué es lo que para nosotros es, cuál es el enfoque de SAP en la parte de Access Control. Sí, bueno, efectivamente la idea es, como no todo el mundo puede estar familiarizado con qué es GRC y qué herramientas incluye, vamos a explicar brevemente cada uno de los módulos. En primer lugar, estaríamos hablando de Access Control, que es una suite de diferentes herramientas que lo que permiten es limpiar la segregación de funciones, los problemas que tengamos en nuestra organización, y luego mantener limpia esa segregación de funciones con herramientas que van a monitorizar. En esta parte de la izquierda, la que está a la izquierda de la raya, nos encontraríamos con esta herramienta, Access Risk Analysis, que lo que va a hacer esencialmente es automatizar la matriz de segregación de funciones que hemos definido previamente. Nosotros nos sentamos primero, hacemos un trabajo funcional y decidimos qué es un riesgo para nuestra organización. Una vez que lo hemos definido, hacemos una traducción y considerando las transacciones, las estándar y las zeta de SAP, que son importantes en nuestro sistema, las metemos en forma de reglas dentro de GRC y lo que hacemos con esos resultados es rediseñar o remediar los roles que ya existen. O bien tiramos el modelo porque está demasiado agujereado y tiene demasiados problemas, o lo intentamos arreglar para que no haya conflictos. Una vez que ya lo hemos limpiado, existen 3 herramientas que son las que aparecen aquí: Emergency Access, Business Role Management y Access Request Management, que lo que van a hacer es monitorizar a partir de ese momento que lo que hemos limpiado no vuelva a ensuciarse. Entonces, si nos centramos en estas dos de la derecha, en BRM y en ARM, ambas herramientas hacen lo mismo, pero una orientada a los roles y otra orientada a los usuarios. Lo que va a hacer, cada vez que nosotros hagamos alguna acción sobre un rol o sobre un usuario, el sistema se va a conectar con la herramienta que está en amarillo, con Access Risk Analysis, y va a hacer un análisis para verificar si esa acción que estamos generando nueva implica un nuevo conflicto de segregación de funciones o no. El resultado de eso puede ser más complicado, en el sentido de que o directamente podemos impedir cualquier tipo de conflicto de segregación de funciones, o podemos habilitar un workflow que informe al responsable de ese riesgo, el responsable que hemos definido en la matriz, para que él decida si va a permitir o no esa acción. Y por otra parte tenemos la herramienta Emergency Access, que es la que se suele llamar Firefighter o bombero, que lo que hace es regular el acceso de gente con muchos privilegios. Se suele decir que es la herramienta de los SAPOLs, pero no tiene por qué ser solo eso. Puede ser cualquier acción del negocio que sea crítica, como por ejemplo abrir o cerrar un periodo contable. Entonces, a partir de ese momento, todas las acciones que nosotros metamos en ese usuario bombero, pues lo que va a suceder es que va a generar un report con toda la información, todo el detalle de lo que ha hecho ese usuario cuando ha escalado sus privilegios a ser un bombero. Entonces, eso sería en la parte de Access Control. En la parte de Process Control tendríamos, bueno, cuál es el resumen de los problemas que tradicionalmente control interno y auditoría han tenido. En primer lugar, es el tema de la optimización de recursos. Dispongo de un número de recursos muy limitado y necesito optimizar el tiempo que yo le dedico al testing para poder dedicar tiempo a otras tareas que también son relevantes. Muy bien. El segundo punto sería cómo puedo incrementar el número de testings. En una organización que sea más o menos grande y que tenga un enfoque internacional, es bastante complicado ir más allá de 1 o 2 testings completos durante un año. El tercer punto es mejorar el nivel de reporting. Le dedico mucho tiempo a recopilar toda la información y a presentarla de una manera consolidada, pues para reguladores externos, para el top management de la organización, o incluso para tener un reporting interno que sea interesante, le dedico demasiado tiempo. Otro punto importante es el seguimiento de excepciones. Una vez que yo tengo un inefectivo en un testing que estoy haciendo, ¿cuánto tiempo le dedico a ese seguimiento? Y realmente si tengo trazabilidad de las acciones que hay detrás. Y por supuesto, el último punto es la certificación del modelo. Todas estas herramientas, su origen, herramientas menos avanzadas que estas, tenían el sentido de poder certificar, poder cerrar el periodo y poder, pues ante agentes externos como SOX, bueno, o STIF, regulaciones, poder certificar que mi modelo ha sido testeado y está certificado, está cerrado. Entonces, bueno, en respuesta a todos estos temas, Process Control da una respuesta a cada uno de ellos. Nosotros aquí nos queremos centrar sobre todo en el incrementar el testing,
Podríamos hablar mucho de Process Control, pero yo creo que la siguiente diapositiva es muy gráfica y explica el cambio que supone el antes y el después de implantar una herramienta como este tipo. Bueno, esta slide yo creo que es una slide muy alto nivel, pero lo que refleja es, nosotros cuando la hemos presentado pues a distintos compañeros, yo creo que lo más importante es que con esto el Departamento de Auditoría Interna, el Departamento de Control Interno, claramente puede escalar lo que serían todos los beneficios de esta solución, ¿no? En la siguiente slide podemos ver, esto es un ejemplo de un proyecto de SAP GRC Process Control que hicimos hace varios años en un cliente cotizado en España, en donde yo creo que obtuvimos dijéramos, unos resultados extraordinarios. Cuando fuimos capaces de presentarlo a Presidencia y a la Dirección General, se dieron cuenta que todo el concepto de buen gobierno corporativo y de la manera que ellos desarrollaban internamente las auditorías tras la implantación de Process Control había cambiado drásticamente. Estos son un poco los 3 o 4 puntos que, que lo presentamos a este cliente, y ahora pues vais a ver cuáles son los outputs que nosotros conseguimos. Adelante, Víctor. Muy bien, bueno, pues esto es un ejemplo, como comentaba Manuel, de una implantación real en la cual teníamos 160 controles automáticos como parte del modelo. ¿Cuál creéis que es el tiempo esperado para la ejecución de todos estos controles automáticos para una sociedad? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguna magnitud? ¿No? Bueno, pues la realidad es que le supone a la máquina 75 minutos ejecutar todos esos controles para una organización. Esto implica que de media tenemos que un control se ejecuta cada 28 segundos. Para esta compañía, que tenía 162 organizaciones dentro del alcance del proyecto, pues aproximadamente teníamos una distribución en la que 80 controles dependían de compañía y 80 controles eran independientes de compañía. Esto quiere decir, cuando es dependiente de compañía, pues que tienes que testear una y otra vez el control con el parámetro apropiado para cada organización, ¿de acuerdo? Esto nos da este número total de segundos, que traducido a algo que se pueda entender, implica que la ejecución de todos los controles automáticos para todas las compañías, la máquina tarda alrededor de 4 días. Es decir, potencialmente podríamos estar obteniendo cada 4 días resultado de los controles automáticos hasta tener 90 fotos en un año. Si antes hablábamos de que podíamos hacer con un enfoque tradicional 1 o 2 fotos a una compañía internacional, con una implantación con una herramienta de este tipo podemos llegar a estas cifras, a multiplicar por 45 o 50. Esta compañía tiene presencia aproximadamente en unos 80 países. Ellos, antes de la implantación de Process Control, nos decían que podían hacer las auditorías haciendo un esfuerzo extraordinario con todo el equipo de auditoría interna, viajando por todo el mundo, máximo 2 y como mucho 3 veces al año. Imaginaros el cambio que supone en esta organización o en cualquier otra, pues que podamos implantar este tipo de soluciones, que ahora pasamos de poder auditar 3 veces a auditar 90. Claro, el objetivo principal, yo creo que nosotros en nuestra profesión lo que debemos hacer es que toda la parte tediosa o la parte más procedimental la desarrollen las máquinas, y eso es precisamente lo que planteamos con Process Control. O sea, es decir, no queremos una reducción de los departamentos, no queremos optimizar por otro tipo de vías. Lo que planteamos es que claramente con la implantación de esta solución la compañía puede tener todos los puntitos que veíamos en la slide anterior de mejoras en Process Control repitiéndose 90 veces al año. Y esto es un concepto claro que hemos ido hablando con vosotros desde hace muchos años, que es el Continuous Control Monitoring. Bueno, pues eso ya no es una slide que ponemos los consultores con muchos colores y tal, eso es una realidad, y eso es una realidad que la tenemos palpable hoy en nuestras organizaciones y en compañías importantes en donde estas soluciones están implantadas. Explica un poco el modelo de relación de datos que existe en Risk Management, que es una herramienta de gestión de riesgos corporativa. Bueno, pues básicamente, ¿qué es lo que tenemos? El negocio tiene unos objetivos, como respuesta a esos objetivos tiene que efectuar unas actividades, y esas actividades de forma inherente pues llevan relacionado un riesgo, ¿no? Entonces, ese riesgo puede haber unas causas que lo motiven, que básicamente son los KRIs, que es algo que podemos automatizar. Tenemos
podemos conectarlo con SAP o podemos conectarlo con agentes externos. En el caso de Risk Management incluso es capaz de conectarse con agencias de noticias como Bloomberg para identificarte cómo está el mercado y que eso sea un input en el cálculo del KRI. Y también tenemos unas consecuencias, ¿no?, que podemos medir con KPIs. Y en la parte de las respuestas tenemos dos opciones. O bien podemos utilizar el catálogo de controles que tenemos en Process Control, que forman parte de nuestro modelo de control interno, o podemos definir respuestas a medida en la parte de Risk Management. Sería un poco la estructura. Bueno, esta diapositiva explica la metodología, no quiero extenderme mucho en esto porque es la metodología tradicional de implantación de una herramienta de gestión de riesgos, pero la herramienta está alineada con este tipo de implantación. Y bueno, es muy importante aquí remarcar la idea de que desde las fases de análisis, respuesta y monitorización lo que vamos a hacer es implantar un ciclo que nos va a retroalimentar todo el modelo de riesgos. Este ciclo que estamos comentando aquí lo veremos más tarde ampliado a todas las soluciones de SAP, de GRC, y cómo nos permite implantar ese modelo de buen gobierno corporativo que estamos hablando en la definición, en el título de la presentación. Por último, estaría SAP Audit Management, es la cuarta herramienta que queríamos comentar con vosotros. Es una herramienta que cubre todo el proceso de gestión y ejecución de auditoría interna. Ha sufrido un cambio radical de la versión anterior a esta, es mucho más gráfica, tiene muchas más funcionalidades y se conecta mucho mejor con Process Control y Risk Management. Y yo lo que querría destacar aquí, sobre todo, es esa integración. El tema de la accesibilidad y el reporting ha mejorado mucho y además te permite conectarlo con dispositivos móviles, con lo cual es mucho más fácil acceder a la información. Te permite el trabajo colaborativo a distancia, cosa muy importante, y para mí lo más importante y lo que la diferencia de otras soluciones de auditoría, como por ejemplo pueda ser TeamMate o cualquier otra, es que te da la facilidad de SAP de poder hacer tus propios cambios, tus propias modificaciones. Estamos trabajando mucho con una compañía que hay gente aquí presente, estoy viendo hoy, que bueno, hemos hecho un desarrollo completamente a medida de Audit Management para crear una herramienta que ellos internamente han llamado Ágora y que es una herramienta de auditoría totalmente a medida basada en Audit Management. Yo creo que es un caso claro de éxito de cómo se puede utilizar esta herramienta para gestionar un modelo de auditoría que se adapte a las necesidades de la organización. Muy bien, vamos rápido, nos quedan 4 slides. Ya vamos, después de la presentación de cada una de las soluciones, lo que hemos dicho al principio es que nosotros lo que planteamos como un proceso de madurez en las organizaciones es un enfoque unificado. Este enfoque unificado, voy a compartir con vosotros 2 slides, que la primera es lo que ha sido la solución real de las organizaciones y qué es lo que al final podríamos tener habiendo sido pues, bastante más académicos, ¿no? La realidad, y todos vosotros, pues yo creo la gran mayoría de vosotros sois conscientes, la realidad ha sido la siguiente. Las compañías han empezado a implantar todo el tema de Access Control. Por el tema de segregación de funciones, pues siempre sabemos que los auditores emiten la Management Letter. Víctor ha hecho varios comentarios a cuál es la utilización del Firefighter con el tema de SAP-All, y entonces estas soluciones venían a cubrir también distintas limitaciones de segregación de funciones y de control de acceso en las implantaciones que se hicieron de SAP hace muchos años, con bastantes problemas y bastantes debilidades. Entonces, con la implantación, como os decía, de Access Control, pues evidentemente se ha desarrollado la matriz de segregación de funciones, se han generado sus controles, hemos podido remediar, hoy hemos podido rediseñar los roles. En el tema de modelo de control interno, evidentemente, posteriormente a la implantación de Access Control, se ha circunscrito la implantación de Process Control en algunas compañías, no tan masivamente como la parte de Access Control que comentaba anteriormente, y entonces tras la implantación de Process, pues bueno, la compañía genera un nuevo modelo de control interno. Y luego, por último, la parte de Risk Management, en donde hace varios años os he comentado en la presentación que la solución de Risk Management pues tenía, vamos a decir, algún tipo de inmadurez en la solución. Pues SAP ha hecho un esfuerzo extraordinario y hoy en día pues, se está implantando muchísimo más esta solución con unos resultados extraordinariamente buenos, y entonces pues, bueno, con los riesgos identificados tras la implantación de la solución Risk Management, pues generamos lo que sería un mapa de riesgos distinto, y esos riesgos son capaces de cubrir pues, los riesgos corporativos, los riesgos estratégicos, financieros, operacionales
riesgos de mercados e incluso riesgos tecnológicos. En este enfoque unificado, dijéramos la parte académica nos dice que teníamos que haber actuado precisamente desde el punto de vista contrario. Es decir, lo lógico hubiera sido empezar desarrollando con una implantación de la parte de risk management, porque tenemos un modelo de gestión de riesgos, tenemos que cumplir con estos riesgos, generar una relación biunívoca con lo que sería la parte del modelo de control interno del cliente. En ese modelo de control interno ya entrarían la parte de process control con los controles automáticos y con los controles manuales para el cumplimiento de toda la parte regulatoria. Esto está circunscrito también en la parte de buen gobierno corporativo con un carácter de multiregulación, pues cubriendo la parte del CIF, cubriendo la parte de privacidad, distintos aspectos importantes, la JSOX, la SOX, y luego por último la parte de Access Control. Bueno, desgraciadamente en nuestro país y también en toda Europa el efecto ha sido el contrario. Se ha empezado a implantar las soluciones de SAP GRC con la slide anterior. Entonces, las dos últimas slides que queremos compartir con vosotros yo creo que son muy gráficas, porque lo que queremos plantearos es cómo con la parte académica y con la realidad nosotros enfocamos y nosotros pensamos que se genera mucho valor desarrollando este enfoque unificado. Entonces, Víctor. Sí, bueno, básicamente esta diapositiva lo que representa es la implantación que hemos hecho integrada en el cliente que comentaba Manuel en la India. Aquí se trata de cómo utilizar Process Control, Risk Management, Audit Management y Access Control para hacer una implantación que permita ese modelo de buen gobierno, esa automatización. La idea básicamente es, focalizándonos desde el punto de vista de la auditoría interna, imaginaros que estamos en el primer cuadrado y tenemos que seleccionar un subproceso de todos los que tenemos dentro del ámbito de la auditoría para auditarlo. Ok, cogemos ese subproceso, analizamos todos los riesgos que subyacen a ese subproceso, los identificamos y los damos de alta aquí en Audit Management. Tenemos ahí la identificación de riesgos a auditar. Y por otra parte, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son aquellos controles que o bien el responsable del proceso o bien la persona que día a día ejecuta una tarea ha definido como un control parte de su trabajo que ejecuta diariamente. Lo levantamos, lo identificamos y lo auditamos para ver si ese control realmente es efectivo o no es efectivo, el diseño que ha hecho esta persona. Entonces, una vez que hemos identificado mediante la auditoría de ese control en Audit Management que ese control funciona, pues ya tenemos un candidato de un control que podríamos meter en la parte de Process Control. En la parte de los riesgos, exactamente lo mismo. Una vez que hemos identificado esos riesgos que existen dentro del subproceso, que subyacen, y lo hemos levantado, lo hemos identificado porque no existía en la parte de Risk Management, lo vamos a crear, lo creamos aquí. En la parte de los controles, exactamente lo mismo. El control que hemos identificado y que hemos probado y que funciona correctamente, lo vamos a dar de alta en Process Control. Aquí tenemos dos opciones, que sea manual o automático. Si es manual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que identificar cuáles son las evidencias que tiene que aportar el responsable de testear ese control, ponerlas en una pequeña encuesta y habilitar un workflow para que lo reciba periódicamente y él constantemente esté alimentando a la herramienta Process Control. Si el control es automático, lo que tendremos que hacer es definir una pequeña query, una pequeña consulta, identificando cuáles son las tablas de SAP que contienen esa información para que el propio sistema vaya a las tablas, cruce la información y nos devuelva las excepciones. Es importante decir que los controles automáticos en GRC siempre funcionan basado en excepción, es decir, lo que va a devolver GRC siempre es aquellas ineficiencias que nosotros tenemos, aquellas debilidades. Si el control funciona correctamente, no devolverá nada, devolverá cero, no devolverá excepción. Entonces, una vez que tenemos en la parte de Process Control los controles que vamos identificando en nuestra auditoría, el análisis previo que hemos hecho de ese riesgo, haciendo ese cálculo de riesgo inherente, pues lo podemos hacer el cálculo residual, identificando cuáles son los controles que mitigan el riesgo que tenemos en Risk Management, y de esta manera estaríamos constantemente retroalimentando el modelo de control interno y el mapa de riesgos. Y en último lugar nos aparece Access Control como la herramienta que, digamos, tiene un subconjunto, como explicaba Manuel antes, del modelo de control interno, aquellos controles que son de segregación de funciones y que también son automáticos, que los podemos lanzar automáticamente desde Process Control. Esto implementa este ciclo que lo que hace es que saquemos partido de la labor que una compañía hace en su auditoría interna. ¿Esto por qué fue muy importante para Reliance? Porque es una compañía que crece más de un 20% por año, como os podéis imaginar.
es descomunal el crecimiento y la cantidad de empleados que tienen, y a nivel de control interno están muy inmaduros. Pero para una compañía, por ejemplo, imaginemos que esté en Suiza y que sea muy madura, ambas tienen los mismos problemas. Es decir, uno de los riesgos o de los miedos que tienen los equipos de control interno es que en el momento en el que suben sus controles o suben sus riesgos a GRC, lo ven como el momento de la foto final, donde a partir de ahora esto es con lo que voy a trabajar. No, falso. Este enfoque integral lo que permite es que nosotros pongamos aquí lo que tenemos más maduro en el momento que hacemos la implantación y a partir de ese momento aprovechemos todo el proceso de auditoría para ir identificando estos riesgos que no están en Risk Management o estos controles que no están en Process Control y habilitar un ciclo para que de forma dinámica estemos siempre trabajando en este sentido. Bueno, digamos que esta diapositiva resume la integración, cuáles son los puntos en los que conecta la herramienta y cuáles son los desarrollos clave que hicimos para poder gestionar esta integración, que básicamente sería crear una estructura organizativa única. El estándar de GRC integra Process Control y Risk Management, pero no Audit Management, y luego el tema de poder, digamos que empujar o tirar de elementos que están en Process Control y en Risk Management a Audit Management, es decir, que yo pueda desde Audit riesgos que he identificado o controles, crearlos en la estructura de Process Control o de Risk Management, o traerme riesgos o controles que ya han sido evaluados para no tener que hacerlo dos veces. El tema de tener también la trazabilidad completa sobre todas las modificaciones, implantar un log que te chequee todos los cambios que ha habido en el sistema, y muy importante el tema del concepto de materialidad. Ahora mismo GRC no funcionaba siendo capaz de identificar cuando tú tienes una debilidad, si una debilidad es de $1 o de $1 millón, la herramienta te reporta ambas. Introducir ese concepto para que el propio sistema sea capaz de filtrar, que puede ser económico, puede ser cualquier otro criterio, cómo va a filtrar lo que es material y lo que no es material. Esto va a estar solucionado en las nuevas versiones, pero quizás, ya veo aquí Antonio, ahora nos queda la última diapositiva, quizás lo importante de esta slide, si os fijáis, esta idea la hemos compartido con mucha gente, yo creo que es bastante gráfica, como cuando tú implantas las tres soluciones, fijaros en los puntos que convergen entre los círculos entre sí, hay muchos aspectos que se pueden hacer de una manera conjunta. Con eso pues generas evidentemente efecto sinergia de equipos, de conocimiento, de lo que cuesta el proyecto, probablemente también de licencias. O sea, este enfoque integral que desgraciadamente en nuestro país, pues por la coyuntura económica que hemos vivido, se ve poco, y sí que lo hemos implantado o las organizaciones han tomado las decisiones de implantarlo de una manera aislada, pensamos que este enfoque, además de ser un enfoque innovador, es un enfoque muy bueno para las organizaciones. La última slide, lo que nosotros queremos compartir con vosotros es, dentro de GRC, dentro de lo que es la suite de GRC, está evidentemente interconectada con otras soluciones SAP. Y eso es precisamente lo que planteamos en este tipo de trabajos. O sea, no solamente centrarnos en lo que sería el buen gobierno corporativo, sino que hay distintas soluciones dentro de SAP, que ahora lo comentamos en un minuto, cómo las podemos tener todas juntas interconectadas, y la solución de GRC, pues por ejemplo con toda la innovación de HANA y la interconexión, por ejemplo, con Predictive Analytics o Disclosure Management, puede ser muy efectiva. Víctor, ¿lo acabamos, por favor? Para concluir, esto simplemente es una reflexión muy personal desde nuestro punto de vista de cuál es la relación o la integración que tiene GRC con otros componentes de SAP. Bueno, aquí aparece SAP HANA, que aunque no es específico de GRC, es muy importante para aquellos controles automáticos muy pesados que requieren revisar de tablas muy grandes, nos ayuda mucho a conseguir automatizar esos controles. Luego en la parte de aquí tenemos BPC y Disclosure Management para integrar el reporting financiero. Como comentaba Manuel, aquí tenemos toda la parte de análisis predictivo con Fraud Management y Audit Management. Fraud Management es una herramienta que básicamente nos va a permitir tener un repositorio central donde vamos a poder leer de diferentes fuentes y sacar posibles patrones de fraude, que una vez que estén formalizados los podemos meter como controles aquí. Estas dos herramientas también, Predictive Analysis y Business Object Analysis, nos van a permitir avanzar en ese análisis predictivo. Y por último aparecen todas las herramientas que están relacionadas con el reporting, como puede ser Web Intelligence, Dashboards o incluso Mobility para integrarlo con iPads o dispositivos, smartphones, etcétera, que es muy importante porque las compañías, yo creo que es el punto más importante ahora mismo, las compañías empiezan a tener ya información en GRC que quieren explotar. Y la herramienta por defecto te da informes muy matriciales, muy de cuadros de modelo de control interno. Pero esa agregación
de datos y esa representación gráfica consolidada te la dan herramientas como Business Intelligence o como Mobility. Y muchos clientes empiezan a preguntar por esto, ¿cómo puedo explotar la información que ya tengo y enseñarla a la capa directiva de la organización o a un agente externo de una manera consolidada? Este punto que dice Víctor es muy importante. Nosotros nos estamos dando cuenta que en Europa se están haciendo muchos proyectos de implantación de la parte de aplicaciones de SAP Fiori. Y al final, cuando tú implantas este tipo de soluciones y tienes, dijéramos, un control tan exhaustivo de cómo está evolucionando la parte de control interno, creo que es muy importante que la dirección general y el nivel C de las organizaciones sean conscientes y con todo el movimiento que ellos tienen y la capacidad que tienen de acceder a sus aplicaciones, creo que con esto puede reforzar mucho lo que sería la importancia de las organizaciones en GRC. Muchas gracias.